Pero estás aquí, Alfredo Soler, mira, venga. ¿Te has hecho daño? Esto me pasa muy a menudo. Que a lo mejor voy con el móvil, voy en 1000 cosas y me retuerzo el pie. Y Juli, yo te voy a decir una cosa. ¿Te he visto un poco estresada? Hoy no, hoy me he puesto más plana, como venías tú. Bueno, plana para ti. Bueno, más plana, pero más plana, más plana. Vale. Sí, un poquito estresada. Es que te veo que vienes estresada, tienes estrés y eso que has dicho, que me he retorcido Pero el pie. me pasa hasta pará, ¿eh? Bueno, Pará. pues ten cuidado porque hoy vamos a hablar de las fracturas por el estrés Se pueden producir fracturas por el o estrés. fracturas por estrés. Cuidado, que es que esto... Claro, porque una cosa es el estrés que yo tenía ahora mismo, que iba yo con mi móvil con 1000 cosas, que ese es un estrés psicológico, emocional. Ahí estamos, pero también fracturas puede por haber- el estrés. También puede haber otro tipo de estrés, el estrés físico. ¿Y qué quiere decir esto de fracturas por estrés? No entiendo mucho la diferencia, Pues cuéntanoslo tú. mira, de momento lo voy a poner aquí en la pizarra porque tenemos aquí un hueso Ay, qué bien, la que, dibuja. que lo tenemos aquí roto. Sí. Y vamos a ir hablando de esto que es, porque es que muchas veces se confunden de decir, oye, es que el estrés me puede producir fractura y vamos a tirar del hilo. Vamos a tirar del hilo. Vamos a tirar del hilo. Mira, lo primero de todo, el estrés, Juli, a ti eso cuando te dicen estrés, ¿es bueno o malo? Malo, ahí porque está. es cortisol. Suena Porque- mal. El estrés, ay, es que tengo estrés. Malo. Bueno, pues te voy a contar una cosa. Porque ahora somos los hombres y las mujeres del siglo XXI. Pero cuando éramos Homo sapiens, era una anilla de seguridad y de supervivencia. El estrés. El estrés, ¿por qué? Porque mira, te lo voy a contar. Tú estabas tranquilamente en tu cueva Sí. y de repente venía un león. Bueno, ¿Tú qué quieres ser neandertal? no, pero Qué poca digo que cada uno que seamos uno. tú el que quieras, cualquier neandertal, paleolítico, ¿qué Me te gusta gusta? siempre más neandertal. Tú eres más de neandertal, ¿no? Bien, bien. Luego a lo mejor te miro las uñas y que no las tengas como uno de Es neandertal. que haya evolucionado regular. Vale, bien, bien. Entonces, estás en tu cueva, allí con tu lumbre, ¿no? Como diríamos aquí, bien, y de repente te ¿Fogata? viene un león, no, pero un diente de sable, ¿no? Como si fuese un león. ¡Ah! Que te va a atacar. Sí. ¿Qué hace tu cuerpo? Saca esa supervivencia y genera un chute de cortisol, que es la llamada hormona del estrés. Eso es. Y te voy a contar para qué. Para que tengas lo que llaman lucha o huida, que es también como le llaman a esa hormona, el cortisol. Te pega un chute. Ese chute hace que generes un montón de glucosa. ¿Para qué? Para alimentar a tus músculos. ¿Para Eso qué? A salir pitando. Para salir pitando. Sales corriendo, Juli, el león detrás y consigues subirte a un árbol. Ahí estamos, el león, ¿lo has visto? Sí. No conseguimos sobrevivir. ¡Ay, qué bien! Y entonces, como hemos estado corriendo, ¿qué nos ocurre? Que quemamos ese cortisol. Entonces, fíjate, mira qué inteligente que es el cuerpo humano y mira lo que provoca el cortisol. El cortisol hace que te dé glucosa y salgas corriendo. Sí. 2, te hace que los sentidos y el cerebro esté más agudizado. Por eso, cuando hay situaciones traumáticas, por ejemplo, un accidente de tráfico, a la gente se le queda grabada esa imagen. ¿Por qué? Porque aprendemos con los errores. Entonces, el peligro te hace que aprendas. Por eso el cortisol nos enseñaba para no morir y para sobrevivir. Claro, ¿qué ocurre? Ahora, hay otros órganos que los apaga. No es que los apague, sino que los hace que vayan más lentos. Por ejemplo, si cuando estás tú ahí en la cueva, estás almorzando, ¿qué te hace? Pues que el digestivo Claro, además en ese momento es cuando tú estás relajado. Claro. Porque está cocinándose la comida ahí dentro. te dice, ahora es hora de correr, Juli, de huir del león. El reproductor también. Y el sistema inmunitario también. ¿Por qué? Porque si ahora te da una alergia, no es momento de que te dé una alergia, no, es momento de que salgas corriendo. Claro, todos esos sistemas el cortisol lo apaga. ¿Para qué? Para darte esa energía, ese chute de gasolina para correr, subirte al árbol y sobrevivir. Y ahora te cuento, eso es cuando tú dices, cuando eras la mujer neandertal. Sí. Pero es que eso ya se te ha pasado el arroz. Es que ahora estás en el siglo XXI. Y ahora te cuento. Llegamos, una factura, el jefe que nos llama, el WhatsApp. La compra. Problemas. ¿Qué estamos generando? Cortisol. Cortisol. O sea que Cortisol. vivimos en un estado permanente de cortisol. Ese cortisol, te voy a ¿Cómo lo contar eliminas? lo que hacemos. Sedentarismo. No corremos, no nos subimos al árbol. Lo mantenemos en el cuerpo. Y ese te pones una cortisol. película. Y te pones ahí. Te están llamando. WhatsApp. Vas a la nevera. Ahí está. Cambian los hábitos alimenticios. Y entonces todo ese cortisol nos va envenenando y mantener el cortisol de manera hasta cronificada con el tiempo provoca unas cosas que quiero que te las voy a enseñar y quiero que me ayudes. Mira, Interesante, ¿eh? de repente, fracturas por el estrés, aumenta el cortisol, pero cuidado, que este no es el cortisol bueno de huir del león, no, es el cortisol Malo. malo porque no lo quemas, lo estás ahí Acumulando, ahí venga, acumulando. ahí venga. Si acumulas, ¿sabes lo que hace este cortisol? Mira,
hay dos células, que unas que son las gallinas que entran por las que salen. Eso es. Unas son las que producen hueso y otras las que lo absorben el hueso viejo. Osteoblastos son las que forman hueso. Bueno, pues el cortisol, ¿sabe lo que le hace a esas células? Parar, no forméis hueso. Baja la formación de hueso. Pero es que a las otras, a las que se comen el hueso, que son los osteoclastos, dicen empezar a trabajar y se empiezan a comer hueso. Claro. No se forma y encima se lo comen. Con lo Si cual, tenemos el hueso, me da igual del cuerpo, si tenemos aquí el hueso y no se forma hueso nuevo y se comen el viejo, el hueso cada vez más frágil. Exactamente. Pero es decir, que que un mínimo momento, como me ha pasado a mí ahora mismo, te tuerces un pie, a lo mejor vas a coger algo, apoyas mal, un esguince de muñeca y miles de historias que no comprendemos por qué se han producido, ya lo entiendo. Y muchas veces, ahora vamos a sumarle más, fíjate, ¿sabes que en el intestino Esto pasaba antes, había fracturas por estrés antes, en la época neandertal. no había fracturas por porque quemabas el cortisol corriendo? Totalmente. Mira, hay un libro que Mi se llama abuela tampoco tenía fracturas por ¿Por estrés. qué las cebras no tienen úlcera de estómago? ¿Por qué? Pues porque una cebra va corriendo cuando viene el león, se come una compañera y mientras que se está comiendo a la compañera, ella está al lado pastando. Totalmente. ¿Cómo vivimos hoy en día? ¡Ay, ay! A esto. Huida, lucha, huida. Y no terminamos de consumir porque hay una vía sedentaria. Ojo, cuando te comes los alimentos, en el intestino es donde se absorbe el calcio. ¿Qué hace el cortisol? El calcio fuera. Cuando te haces un análisis, por ejemplo, de orina, ¿qué es lo que ocurre? Que aumenta el calcio en la orina. Eso Estás orinando el calcio. Eso es. Entonces digo yo una cosa. Si las células que producen que generan el calcio, no le dicen parar de generar calcio, no trabajar, aumentan las que se lo comen, eliminas el calcio, no absorbes el calcio de los alimentos. Pues es que tienes unas papeletas totales de caerte y hacerte una fractura. ¿Qué te está pasando? Lo que te está pasando es que tus huesos cada vez son más frágiles y pobres. Eso es. Si aún encima le metes que, claro, el cortisol en los músculos, ¿qué hace? Lo debilita, no tienes estabilidad, se va generando. Y fíjate, mira, tengo aquí esto, para que lo veas. Hay de unas ramas. Tengo aquí unas Digo, ramas, Juli. Ahora vamos a pasar de neandertal y me vas a llevar a Hombre, Grecia. te voy a llevar, mira, Me van a mira. hacer una corona. Mira, fíjate. Así, Mira, laureada. oye, mira, mira Claro, qué bien. yo ya no sabía si iba la cosa de... Nos trasladábamos ahora de imperio. No, pero mira, eso que estás haciendo, ¿vale? Mira qué corona se ha hecho Juli, Mira qué corona qué me he guapa hecho, está. qué Juli, bonita. quiero que te la hagas con esta rama. Ahora Háztela. me voy a hacer con la- Sí, con la otra háztela rama. con esta Venga. rama. Háztela. Pues esta no puedo. No puedes. Y fíjate La lo que pasa. zapatería. Mira, quiero que lo veas. La fractura. Ahí viene la fractura. ¿Qué ocurre? Mira, Juli, hueso, por cierto, los huesos, esto es un hueso, no solamente cuando vemos un hueso es calcio, no, tiene una matriz de colágeno que hace que el hueso sea flexible. Porque, ¿qué pasa en los niños pequeños cuando hacen una fractura? Que enseguida la fractura... Claro, va consolidando. ¿Qué Más ocurre rápido que en un adulto. en una persona que el hueso está frágil, que aún encima no tiene, ¿ves cómo suena seco? Sí, totalmente. Porque no tiene colágeno. Vamos a imaginar que esto es un hueso. Eso es. Si tiene una matriz de colágeno, esto se vuelve flexible. ¿Cómo? Fíjate, cógete esta ramita, Juli. Como mi corona. ¿Qué pasa con esto? Que nosotros esto lo podemos doblar en la misma rama. Claro. Pero ¿qué ocurre con esta rama? Fíjate. Que tiene Es colágeno, superflexible. es O sea, flexible. yo tengo un montón de colágeno en mis pies. Eso es muy importante, Juli. ¿Por qué me lo tuerzo? Porque no, en lo que eres hiperlaxa. Es diferente. Eres muy laxa. Entonces, esa laxitud te hace que cuando tienes un esguince... Pero eso no quiere decir que me confíe y ahora mismo no pueda tener una fractura en cualquier momento, porque la laxitud también es un problema. Te voy a poner un Hablamos ejemplo. otro día, Te voy a cuando poner un ejemplo quieras. porque muchas veces parece que, lógicamente, si a esto le sumamos la osteoporosis, la menopausia. Ahora vamos a hablar de las fracturas El por objetivo estrés. es que nuestros huesos tengan esta. No, el objetivo es Que podamos... no envenenarnos con el Claro, cortisol. pero si nosotros no nos envenenamos con el cortisol, tendremos nuestros huesos así. Claro, nosotros vamos envejeciendo, pero tenemos este colágeno. Mira, Exactamente. esto es un hueso que tiene. No este. Esto es un hueso que tiene colágeno y por Colágeno. eso no se parte. Es un hueso es sano. flexible, sano, De flexible. una persona como yo cuando era mujer neandertal, que estaba en mi cueva, tan tranquila, veía que me atacaban y no me estresaba. Y el cortisol, mira, siempre lo decimos. Juli, ¿el azúcar es malo? El azúcar es malo. Vale. ¿El colesterol es malo? El colesterol es bueno y malo, pero hay que mantenerlo Pues te voy a decir un una cosa. equilibrio. La glucosa es buena. Lo que no es bueno es la hiperglucemia. Hiperglucosa. Ahí está. Hombre, al final la glucosa es la gasolina que necesita Ahí está. nuestras células. ¿El para cortisol funcionar. es malo? No. El aumento
y no eliminar ese cortisol en sangre O sea, es lo todo malo. por encima de los niveles adecuados es malo, pero Claro. hay que mantenerlo. Es que tampoco es bueno tener bajo el colesterol. Efectivamente. Ni tampoco es bueno tener bajo el cortisol. Ahí donde voy. Cuando éramos los hombres de Y una Nardental, persona que tiene baja el azúcar, yo soy hija de un diabético, entra en un coma diabético y se muere. eso, y es peor lo que es tener una hipoglucemia, que es Totalmente. o una hiperglucemia. Pero lo que te quiero decir es que muchas veces cuando hablan del cortisol es malo. No. Lo que pasa es que como vivimos con cortisol en sangre y no lo eliminamos, se ha convertido en el malo de la En el película. malo de la película. Alfredo, que no he recordado el teléfono, pero si ustedes quieren llamar Aquí tenemos. y preguntarnos, tenemos aquí nuestro pie preparado para cualquier consulta. Porque yo sé que ya hay mucha gente que se está descalzando, me refiero a descalzarse, que ya se va a comprar los zapatos ya de nueva temporada, y ya está viendo cosillas en los pies que no les cuadran. Pues mira, Juli, Dolores que tienen y que no saben por qué, cuál es la causa. Llamen y nos preguntan, que lo responde. y además les vamos a dar Alfredo Soriano. un podotruco y que estén muy atentos porque se van a tener que descalzar. Bueno, ya sabemos que tener cortisol alto en sangre provoca esa fragilidad del hueso. Claro, ahora, ¿Qué tenemos que hacer para ahora- tener todos los huesos como la rama que tenemos ahora aquí? que te voy a contar, que de repente decís, bueno, vale, bien, Juli, hemos hablado de las fracturas por estrés. ¿Qué quiere decir? Que si tú mantienes el cortisol alto durante mucho tiempo, da igual que seas joven o mayor, a esto lo que vas a ocurrir es que no os va a coger el calcio, y como vas a tener un hueso frágil, en el momento de que tengas un problema te vas a hacer una fractura. ¿El estrés ha producido la fractura? No es así, es de manera secundaria, pero de manera silenciosa. El cortisol va trabajando hasta que se rompe. Y dice, ¿qué ha sido primero, el huevo o la gallina? Pues mira, es que mantener ese cortisol es lo que le ha provocado la fractura, ¿vale? Y ahora viene la otra cuestión, que es Sí. fracturas por estrés, ¿vale? Por estrés, en este caso sería físico. Cógete esta rama. Que me cojo esta rama. Cógete esta O rama. sea, tiene mitad blanda y mitad Claro, dura. decimos, vamos Por a ver, aquí me puedo Alfredo, hacer la corona, te puedes hacer pero la corona, por aquí no me puedo hacer nada. ¿vale? ¿Qué ocurre? Mira, este es un hueso sano, ¿vale? Este es el hueso sano. Porque es un hueso Por eso está verde. que tiene colágeno, Míralo, ¿vale? sano. De hecho, mira, Juli, si yo esto lo doblo, ¿vale? ¿Ves? ¿Vale? Se parte, pero te fijas, Eso es lo que se llamaría una rotura en tallo verde, que también tiene efectivamente, muy bien dicho, pero te das cuenta que es como que hago esto, pero no se separa, ¿lo ves? Exactamente. Mira, prueba tú, No, ¿ves? no, mira, perfectamente. Te das cuenta Lo que el puedo tuyo no mover. se rompe. Es un Vale. hueso sano. Pero mira lo que Pero- ocurre cuando hacemos, por ejemplo, un montón de pasos al día, Claro, es decir, estamos haciendo un estrés. Pero ¿cómo? Sería estrés físico. Es un estrés Voy corriendo, me paso físico, de ejercicio. mecánico. Mira, ¿ves? Y llega un momento No que, llevo plantillas y las necesito. que este hueso, por muy blando que sea, Al final termina partido. Efectivamente. Entonces, ¿por qué hemos traído esto? Porque, por un lado, Juli, tenemos el hueso seco que está, vamos a decir, envenenado de cortisol, que el calcio no lo ha absorbido, es muy fino. Estrés emocional. Y cuando damos un golpe, ¡pam! Pero luego cuidado porque cuando tú tienes los huesos sanos, puedes provocar que ese estrés mecánico, Por un una mala exceso de pisada, movimiento, una y vamos mala a pisada, y vamos a ver, por ejemplo, lo primero de todo, una mala postura. ¿qué hemos estado haciendo? Sobrecarga. Eso es. Estamos sobrecargando ese sistema. Un mal calzado. Microtraumatismos repetidos. Mira, Que no es que llega un día y dice, ¡ay, va! Pero si es que se ha roto en el pie y se lo ha hecho polvo. Es que no es que nos hagamos los pies polvo. Mira, nos está llamando Ángeles. Sí, vamos a ver con Ángeles. Dice que tiene un espolón que le duele un montón. ¿Qué soluciones le das a ese espolón? bueno, le vamos a decir lo primero, Ángel, que cuidado porque yo tengo un refrán que dice, el dolor de talón no es fascitis ni espolón. Entonces, Ángeles, cariño, mira, el espolón, te tengo aquí este modelo para que lo veas y vemos aquí cómo se forma este espolón. Entonces, lo que quiero que hagas es, si tú con tu mano te aprietas justamente abajo y te duele, ¿vale? La culpa puede ser de la musculatura que está enganchada en el espolón. Pero creo, fíjate que voy a hacer como un truco de magia desde la tele, que a usted el dolor, Ángeles, le va a doler más cuando usted se apriete aquí en el lado. Apriétese aquí en el lado, justamente donde empieza el puente del pie. Apriétese, porque Ángeles. Hágalo estoy usted a la vez seguro, que nosotros. vamos a coger ahora este pie El pie de Ángeles. y usted estoy, su pie. estoy seguro que, Ángeles, si usted se aprieta aquí, le va a doler más que si se aprieta aquí, que es donde está el espolón. Entonces digo yo, si usted se aprieta aquí y duele menos que aquí, el dolor no es por el espolón. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Es la primera prueba y a lo mejor, entonces, ¿por qué es el dolor? Muchas veces es por un atrapamiento de un nervio que pasa por ahí. Lo que pasa que como nos duele el talón, decimos, el dolor de talón
es fascitis o espolón. ¿Y qué le recomiendas a nuestra amiga Lo Ángeles? primero de todo es que se haga esta prueba ella en casa y Sí. que visite a un podólogo, porque si es un atrapamiento del nervio, posiblemente haya que hacer algún tratamiento específico para quitar ese dolor ahí. Claro, que lo puede como descomprimir ese nervio, Puede, ¿verdad? y de hecho es que imagínate que tiene el dolor aquí y Ángeles pisa así, Exacto. se está pisando el nervio, ¿vale? Como si Que nos lo está comprimimos. aplastando. Efectivamente, ¿vale? Eso es importante. Ese es el podotruco que le damos a Ángeles. Bueno, pues haz la prueba y nos cuentas, Ángel. Mira, vamos a hacer otro podotruco. Fíjate, ¿qué ocurriría lo que hablábamos de la rama si tenemos sobrecarga, microimpactos o una mala pisada? Una mala pisada, que esto nos pasa al 95% de las personas. ¿Tú crees Mira. que deberíamos de ir casi todos con plantillas? Vamos a ver. No te lo digo porque diga... No, esto es como, por ejemplo, Juli, lo de las gafas o quién muerde bien. No, lo que sí que es verdad que hay que hacerse un chequeo por lo vez al año, igual que de la vista, de los dientes, hay que hacerse un chequeo de la pisada porque esto puede provocar. Mira, te he traído este ejemplo para que lo veamos claramente. Mira, lo voy a poner aquí, lo voy a poner mejor así para que lo veamos, porque mira, estos son dos pacientes totalmente diferentes. Voy a sujetarlo así, vamos a ponerlo aquí que haya un buen fondo, ahí. Y mira, lo que quiero que veáis es, te fijas, Juli, como en estos dos huesos, el segundo y el tercero, vamos a poner así que lo vea bien la cámara, son más largo el segundo que el tercero, ¿vale? Pero si yo ahora enseño vamos a ver que el segundo y el tercero están más adelantados. Claro, ¿qué va a ocurrir esto? Esto es muy curioso, porque voy a coger aquí, cuando el paciente pise con estos dos, vamos a hacer ahí un poquito más de zoom que lo vamos a mantener, ahora se ve bien, podéis observar cómo estos dos huesos son más largos que el resto. Claro, cuando pisen va a repartir la carga, ¿vale? Ahora lentamente voy a colocar aquí y os fijáis cómo el segundo es el más largo de todos. ¿Lo ves, Juli? Sí, perfectamente. Claro, ¿qué ocurre con que estoy moviendo si el segundo hueso es el más largo? Que se va a comer toda la carga. Juli, si anatómicamente ya tenemos esa sobrecarga al caminar, ahora si a este paciente le hacemos un estudio de pisada, fíjate lo que va a ocurrir, que toda la presión la va a tener en ese punto rojo que os enseño. Entonces, si esto, por ejemplo, lo colocamos así, chan, 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 ¿te fijas, Juli, cómo el punto rojo coincide anatómicamente Total. con lo que estamos viendo? Eso es. Claro, ¿qué ocurre con este paciente? Ahora voy. El paciente tiene dolor en el segundo, está cargando. Nos tenemos que imaginar ese hueso como la rama. Hay una sobrecarga. Lo ponemos en esta plataforma y lo vemos. Y luego, este es el podotruco. Le decimos que saque la plantilla y cuando saca la plantilla, fijaros lo que nos encontramos, vamos a ponerlo aquí, que vemos que toda esta zona, vemos ahí, todo esto está comido. A ver si se puede apreciar ahí, lo voy a poner ahí con los focos que se vea bien. ¿Ves cómo Juli está hundido? Total. ¿Ves? Está hundido porque hay una sobrecarga metatarsal. Claro, microimpactos repetidos, sobrecarga metatarsal. Aún encima este paciente, cuando le analizamos la zapatilla, que esto lo vamos a decir, fíjate, voy a coger esta que es de un paciente real. Mirar cómo tiene la suela totalmente comida, pero sobre todo, mira, ese punto, ¿lo ves? Vaya, qué casualidad que el punto que más desgastado está, fíjate, está relacionado con su pisada. Mírate la suela de los zapatos. Ahí estamos. Entonces, el refrán que dice, Juli, mírate la suela de tu zapato, ¿no? Mírate la suela, que a lo mejor ahí es cuando sabes si tienes que quitar unas plantillas. Efectivamente. Entonces, ¿qué podotruco vamos a decirle a todos nuestros telespectadores? Efectivamente, que saquen la plantilla de dentro, que vean los desgastes y si hay un punto muy hundido, muy desgastado, por ahí va la fractura por estrés, no por el estrés, sino por estrés mecánico. Mira, te cuento un caso práctico. Una chica que pues tiene unos días de mucho estrés emocional porque fallece su padre y entonces está en su casa subiendo las escaleras. ¿Sí? Y resulta que va a cambiar el papel del váter, literal, esta es un caso real. Y se da con el pollete y se hace un pedazo de fractura que la tienen que intervenir en el hospital universitario. ¿Qué se fracturó? Se machaca los pies, se machaca todos los dedos de delante. Es decir, tenía estrés emocional, porque venía de unos días complicados después de enterrar a su padre, más el estrés físico de ese cansancio, de ese aceleramiento, y luego pues seguramente pues el haber estado muchos días en el hospital sentada, no haber ejercitado el pie inflamado por culpa de estar días y días en el hospital, y se provoca una fractura de piel. Y dice, no me la explico, ¿esa es la explicación? Muchas veces, cuando esa paciente llega a los servicios de urgencias, ven que es una fractura y lo que nos focalizamos es Pero el pie destrozado. en resolver eso. Pero ¿qué viene atrás? Si a esa paciente a lo mejor le hacen una analítica, por ejemplo, un análisis de saliva por la noche, que es cuando el estrés lo debemos tener más bajo, a lo mejor nos asustamos.
le hacen una analítica para ver, le hacen una densitometría ósea, que es otra prueba para ver cómo tiene la densidad de tus huesos. U otra cosa, si a esa paciente le hace una analítica de la vitamina D. La vitamina D es el albañil de nuestro cuerpo. Juli, tú puedes tener aquí muchos ladrillos, tú me pones aquí un montón de ladrillos, que como yo le dé una patada, los ladrillos se van. Ahora, viene un albañil y echa cemento y pega esos ladrillos. Eso ya es un muro, no es un grupo de ladrillos. El albañil es la vitamina D, es lo que hace que se pegue, que se pegue el calcio al hueso. No, si el hueso está ahí, que son los ladrillos. Entonces, si aún encima, ese caso que me cuentas, la vitamina D la tiene baja, es el cóctel. Se le está juntando total todo. Para que tenga una fractura. Se le está una juntando. fractura que acaba con una intervención importante y con un quirófano. O sea, ¿Cuál ha sido el estrés? Este tema que estamos tratando es muy importante. La fractura por estrés ha sido el golpe, pero el es. golpe es que a lo mejor ha sido el detonante final, es la gota. Otra pregunta que nos hace una espectadora. Dice que lleva varios días notando que le duele la cadera, Y se pregunta ella, ¿tiene que ver algo ese dolor de cadera con los pies? Vamos a ver, hemos hablado muchas veces de lo que es el efecto dominó. El efecto dominó es que tú tiras una ficha, empiezan Incluso, a caer. También hay días que también le duele la rodilla. También lo de rodilla. Como que parece que se le cambia el dolor. A veces me duele la cadera, a veces me duele la rodilla. Bueno, hablamos de este efecto dominó. Tú tiras una ficha y empiezan las fichas, ton, y a lo mejor tiran millones de fichas. Pues esto es igual, la primera ficha es el pie. Si tenemos una mala pisada, si tenemos un problema en el pie, pasa al tobillo, del tobillo a la rodilla y de la rodilla. En esa cadena, ¿no? Efectivamente. Primero te empieza a doler el tobillo. Claro, porque. Después va a la rodilla, es que va subiendo para arriba. O, por ejemplo, de manera aislada, mira, te voy a poner este ejemplo, vamos a hacerlo con esta rama. Imagínate, Juli, que esto es una pierna, ¿ves? Aquí tienes la rodilla y aquí está la cadera, ¿vale? Lo voy a poner así de perfil, como si esto fuese una pierna. Ahí vemos la rodilla, la pierna y tal. ¿Qué pasa cuando aquí tenemos mala pisada y vamos caminando, hacemos fuerza? Pues que lo que sufre, ¿ves? Puede ser esa zona. O a veces esta zona no y afecta a la cadera. Entonces, al estar anclado al suelo, a los astronautas, Juli, no les pasa estos problemas porque tienen gravedad cero. Exacto. Pero ¿qué les ocurre? Que pierden masa muscular cuando vuelven a la Tierra. Claro, exactamente, porque no están ejercitando No ningún están músculo. ejercitando, efectivamente. De hecho, les ponen máquinas, gimnasios en las naves para que no pierdan esa masa muscular. Dicho esto, cuando tú estás anclado al planeta Tierra por los pies, si esos pies, que son los volantes del miembro inferior de la pierna, no trabajan bien, cuando tú metes presión, rompen por un lado. Cuando hablamos de romper es esta lesión. Entonces, por eso es tan importante el pie. El pie no es, ay, lo llevo dentro de un zapato, no se me ve, llevo tal. No, es el volante. El pie nos compra un buen de zapato todo. solamente, que también. El pie no muchas más cosas. Claro, además, Juli, ahora que dice lo del calzado, un mal calzado también provoca fracturas por estrés. Exactamente. Sabes que yo siempre Esa que vengo... sandalia de boda, ese tacón de bautizo o de comuniones, que ahora empezamos con la temporada de comuniones. Y los señores también, que ahora los hombres también tienen unos zapatos cada vez más modernos, cada vez más estrechos, que van los metatarsos ahí que parecen que van como una lata de sardinas. Y dicen, nosotros apostamos por el barefoot con conciencia. ¿Qué quiero decir? Ahora de repente veo un anuncio que me sale, todos descalzos, todos con barefoot, y entonces aparecen esas sobrecargas. Juli, yo te voy a decir una cosa, si este paciente le hacemos un estudio de pisada y este paciente pisa así de mal, con esa sobrecarga roja, descalzo, ¿tú qué te crees? ¿Que porque se ponga un calzado barefoot esto se le va a curar? No, Estamos tapando el problema. Lo que le va a provocar es una sobrecarga y eso sí que puede provocar una fractura por estrés. Ahora te cuento, vamos a mezclarlo ya todo lo que estamos hablando. Imagínate, un hombre o una mujer que tienen mucho estrés a nivel laboral, que para quemar ese estrés que tienen, salen a correr porque ya no saben qué hacer, con una mala elección de zapatillas, con una mala técnica, corriendo de antepié, con una sobrecarga metatarsal, aún encima, como tienen poco tiempo, descansan mal, el sueño les afecta a un aumento del cortisol. Y aún encima comen mal. Pero es que esto ahora explicamos cuando dicen, no, madre mía, si no tenía bastante y ahora se ha roto un pie, si no tenía bastante y se ha caído y se ha roto la mano, es decir, son esas fracturas por estrés que se provocan porque realmente tenemos esos niveles emocionales no controlados y tampoco los físicos. Entonces, importante, Juli, saber qué es primero el huevo o la gallina o conviven juntos. Entonces, cuidado con envenenarnos con ese estrés continuo de cortisol y no quemarlo, y luego una mala pisada pues produce fracturas por eso, estrés. hagamos el examen, por si acaso casi todos somos candidatos a llevar unas plantillas. Alfredo Soriano, Clinisalud Albacete, muchas gracias.